Hola, hola, bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Les saluda Jorge Y Wendy. Queremos invitarles a que estén con nosotros en este nuevo episodio. Estaremos compartiendo con un gran amigo, con Gamal Valenzuela. Gamal, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Estamos contentos. Es un día bendecido. Amén. Hoy Amén. vamos a escuchar las maravillas que Dios ha hecho en la vida de Gamal. Hoy van a conocer ustedes quién es el Dios al que nosotros servimos, un Dios fiel y maravilloso. Gracias por acompañarnos en este episodio de Buenas Nuevas Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, fe, paz y esperanza. No se olviden compartir este episodio con todas las personas que conocen, porque no sabemos quién necesita escuchar lo que hoy vamos a comentar. Claro, queremos recordarles, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque ahí estamos agrandando nuestra comunidad para que este mensaje cada vez como una bola de nieve vaya creciendo, y lo vayan esparciendo por todos lados. Queremos llegar a esos corazones de esas personas que están necesitando ese mensaje de amor, paz, fe y esperanza. Así que suscríbanse, activen la campanita para que les caigan las notificaciones. Cada jueves a partir de las 7 de la noche estamos subiendo un nuevo episodio de Buenas Nuevas. Así que los invitamos. Bueno, Gamal, aquí estamos ya. Vamos a empezar con un chiste, como ya es costumbre de este podcast. Queremos que la gente sepa que los cristianos no somos aburridos. Perfecto. Somos gente alegre. Perfecto. Por el gozo que tenemos de parte del Espíritu Amén. Santo. Y no importa la adversidad, las dificultades que tengamos, sabemos en quién hemos confiado. Amén, así es. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Así que ahí estamos confiados. Sí. Pues le preguntan a un señor un día, dígame, don Manuel, ¿y cuál ha sido el secreto del éxito en su matrimonio? Le dice, pues sencillo, papá, le dice. Un día mi mujer tiene la razón. El otro día también tiene la razón. Ajá. Y el siguiente día yo me equivoqué. Bueno, Buenísimo, ya saben, buenísimo. Ya saben entonces que ese es el secreto de un matrimonio Excelente, exitoso sí. y de años, pues. Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces y entrar en contexto, ahora sí que sí. Y vamos a preguntarle a Gamal quién es, que nos cuente un poco de su vida personal para que nuestra audiencia pueda conocerlo. Con Los que todo no lo gusto. conocen puedan saber quién es Gamal. Perfecto. Cuando yo hablo de mi vida, yo hablo de propósito y de decisión, ¿no? La vida siempre es, un camino nos conduce a la vida, otro camino a la muerte y la decisión es nuestra. Ese es el poder más grande que tenemos, Gloria el a libre Dios. albedrío. Y yo crecí en un hogar, Jorge y Wendy, donde nunca vi un grito de mis padres, ni una mala palabra, siempre se trataron con respeto. Sus problemas los tenían, Claro. pero no los ventilaban. Sí, claro. Me enseñaron el amor a Dios, al prójimo. Mi papá siempre me dijo, Gamal, si vos tenés que ver a alguien hacia abajo, solo es para ayudarlo a levantarse. Amén. Yo crecí así. Pucha, qué buen ejemplo, Sí, qué bonita así. familia. ¿Y por qué yo me desvío con ese buen ejemplo que tuve? Conozco la historia de un muchacho y lo cuento en mi testimonio, que su papá y su mamá eran alcohólicos, lo violaban. Él se escapa de su casa, 7, 8 añitos. Una familia lo recoge, le presenta el amor a Jesús. Ese muchacho nunca fumó, nunca bebió. Se fue a Estados Unidos, se tituló allá, hizo su empresa y regresó a su país a perdonar a sus padres. Qué maravilla. Ese era un ejemplo de lo que pudo haber ido mal y salió bien cuando de verdad entregó. Porque conocer a Jesús y decidirlo seguirlo y entregarle su corazón es una decisión. Amén. Amén. Y estamos bajo la gracia. Amén, amén. Y entonces, ¿por qué yo teniendo ese ejemplo, Sí. bueno, me desvié? Iba al revés. Pues, más Claro, bien, o sea, en era sentido entonces contrario, la decisión sí. es de uno. Claro. Y el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad en el matrimonio son cadenas espirituales Sí. Claro. que se tienen que quebrantar Claro y que el diablo nos las presenta de una forma. Mira, yo siempre he dicho, y eso es algo mío, que cuando uno de verdad busca al Señor, hay 3 pasos. Sí. Dios te va a enamorar al abrirte un mar rojo. Vas a tener un problema y Dios te lo abre. Y vas a Amén. cruzar y empieza ese primer amor. Pero te va a ser dependiente de Él en un desierto. Amén. Y mucha gente maldice el desierto. Yo lo bendije el desierto. Amén, amén. Esa es la actitud. ¿Por qué? Porque yo sabía, como dijo Job, mi Redentor vive. Amén. Y Dios siempre en el desierto te va a mandar maná. Entonces no hay que ser conformistas, sino que hay que ver siempre el final, donde está Cristo esperándonos. Sí, sí. Y después que uno pasa el desierto, Dios nos limpia y nos utiliza en un Jordán.
Sí, amén. Esos son los 3 pasos. No nos salvamos de eso. Claro, Bendito el nadie Señor, puede ¿verdad? llegar a la tierra prometida sin Nadie, pasar por el nadie. desierto. Entonces yo también con ese buen ejemplo siempre pasé mi desierto. Sí, claro. Claro, y lo pasé en el momento en que más estaba en ese primer amor, ¿no? Como dicen, ¿verdad? Porque como yo tuve un buen ejemplo, yo no, en realidad, ¿sabes cuándo empecé yo con cómo me presentó el enemigo, el alcoholismo y obviamente el problema con las mujeres, que de ahí me sacó el Señor? Sí. Fue cuando yo estudiaba en Estados Unidos, becado, y yo tuve las mejores notas en un internado católico en Mississippi. Yo me gradué tanto de bachiller acá, pero fui a hacer mi último año allá. Ah, ya, ok, para poder Y entrar. mi sueño era sacar ingeniería industrial en una universidad en Estados Unidos, y la puedo mencionar, creo. Sí, claro, Texas claro. A&M. Texas A&M. Y mi papá, cuando yo regreso graduado, era el gerente de la empresa nacional portuaria. Ok. Te estoy hablando del año 1994. Entonces, me dieron media beca por mis notas, pero me dijeron que tu gobierno o alguien te ayude con la otra media beca. Entonces yo me senté con mi papá en la sala del comedor, ¿verdad? Y yo me acuerdo el día que yo le dije a mi papá, y me dijo, hijo, mi papá era fraterno, ¿no? Sí. Si yo tengo que hacer algo deshonesto para que usted se vaya, no lo voy a hacer. Y le digo, no tiene que Hombre hacer nada. íntegro, ¿no? Íntegro. No tiene que hacer nada, le digo, solo buscar. En ese entonces vino un hombre millonario, griego, que ya falleció también, se llama Dimitri Demopoulos. Él vino, su familia era una de las que más aportaba a esa universidad, pero él quería poner un terreno al lado de la portuaria para hacer una empresa de energía. Y empezaban en pláticas. Para hacer la historia corta, en 3 meses yo ya tenía la beca completa para irme. Hermano, Para tenía irme. todo listo. Tenía todo Ajá. listo. Fui a la embajada, me dieron la visa. Y de cuando de estudiante, cuando yo regresé, en las oficinas de la portuaria en Tegucigalpa, estaba mi papá en una reunión y me dice una de las secretarias, mire que lo llaman de Estados Unidos. Y yo contesto, y era el señor Dimitri, me dice, mira, que por aplicar tarde perdiste el cupo, pero vamos a intentar el otro año. Yo sabía que eso no era cierto. Era raro, porque Era raro, todo- ya estaba todo listo. listo. Y yo empecé a llorar, y mi Mano, papá entró. desconsolado. Mi Era- pap- ya básicamente el sueño estaba armado. pues. Estaba armado. Sí. Y mi papá entró, me agarró la cara con una ternura, me limpió las lágrimas, me dijo, hijo, ese hombre quería que yo firmara un documento que solo lo iba a saber él y yo, pero Dios lo iba a saber. Y Amén. para mí eso es una deshonestidad y yo no lo iba a hacer. Así que límpiese las lágrimas, que grandes hombres se han graduado de la autónoma y usted va para allá. Qué exagerado, hermano. Pucha, Gamal, qué increíble tener un papá de Sí. ese calibre. Sí. hermano. Eso es Y lo una- puedes buscar, una el Roberto bendición. Valenzuela, él falleció, Dios se lo llevó igual que a mi madre, pero puedes preguntar en Puerto Cortés, Sí. es un ser muy... Él fue una persona importante, porque Sí. yo sí he escuchado hablar Sí, de él fue de tu alcalde papá. de Cortés Ah, 2 fue veces. alcalde también. ok. Fue secretario general de alcaldes de Centroamérica y fue gerente de la portuaria también. Pucha, exagerado. Sí, hermano. no, pero un hombre íntegro, honesto, eso de Hermano, ese. que una herencia maravillosa. Total. Y- Es bendición, pues. Claro. Y la bendición se hereda hasta 1000 generaciones, dice la palabra. Y lo que se siembra, se Se cosecha. cosecha. Para que haya una fruto tiene que haber habido una Sí, semilla, ¿no? así es. Totalmente. Pero desgraciadamente cuando yo ya empiezo en la fraternidad de testimonio me doy cuenta que yo tenía ese resentimiento y por ahí me entró el enemigo. Sí, Ajá. me imagino. A la fumada, a la Ajá, bebida, a a la la bebida, mujeriada, al adulterio, la fornicación. a todo eso. Sí, claro. Sí, me entró. Pero, ¿qué cosas? Yo estuve en la autónoma, pero por la huelga yo me pasé a la privada. Me gradué de ingeniero industrial y me contrataron en una empresa que solo contrataba graduados de esa universidad. Ajá. No, hombre, ya era como una predestinación. Y la verdad que me contrataron ganando como si yo hubiera sido titulado de esa universidad. Ajá, qué increíble, Porque Dios no se Gamal. queda con nada. Era Dios, Amén. ¿vale? Era Dios. Era Dios obrando. Y Dios honró esa honestidad de mi padre Sí. en mí. Entonces, pero siempre habían cosas que no me la llenaban ni el dinero ni el alcohol. Yo sentía ese vacío y un buen día, porque no hay que hablar mucho de quién era uno, ¿verdad? Sí, ya, claro. ya con que les diga de adulterio, Sí, fornicación, claro. alcoholismo. Sí. Un día mi papá me dice, mira, anda a la fraternidad. Y él era fraterno y yo me acordé de muchas Para cosas. los que no saben, nosotros hemos pertenecido a la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Sí. Completo, que es una organización
en donde se cuentan testimonios, en donde la gente va y comparte lo que Dios ha hecho en su vida. Así es. Entonces, nosotros venimos de esa organización Claro. y por eso Gamal habla de ella, y quería poner un poquito en contexto para los que no conocen la fraternidad. Claro. Somos hombres cristianos que compartimos un testimonio de vida. De vida, correcto, así es. Y entonces así fue que yo empecé a ir a estos eventos y yo creo que ya la semilla ha sido sembrada, pero yo siempre tenía mis claro, tus deslices. Mis deslices, pero Sí. yo no fallaba, ¿no? Sí. Pero un día yo leí un libro, me lo prestaron y se llamaba Buenos días Espíritu Santo. Ok, Lo escribió Benny Hinn. ok. Un Y gran él- general sí, de la fe. ¿verdad? Así es. Y él hablaba con una impresionante de la relación que él tenía con el Espíritu Santo. Y yo vine y yo puse el libro a un lado, a mitad del libro, y yo le oré al Espíritu Santo. Me hinqué y le dije, mira, Espíritu Santo, nunca te he orado. Sí. Te conozco por Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero yo no quiero la relación que tú tienes con este hombre, Benny Hinn. Yo quiero mi propia relación Amén, contigo. amén, amén. Y que me enseñes a esperar en Dios. Amén. No sé por qué le pedí esperar en Dios, pero creo que todos deberíamos de saber esperar en Dios. Yo le pedí eso. Miren, no pasó nada, pero cuando yo me levanto y me acuesto, yo siento corrientes de aire caliente y helado que corren por mi cuerpo. Y lo que más me asustó es que se posicionó una nube. Como en mi una cuarto, bruma en el como cuarto. una bruma en el Ajá, cuarto, como una que entró nube, algo como así, humo, digamos, correcto. como lo vería la gente. Y como- yo me salí, pero algo me volvía a traer al cuarto, y cuando entré era como si hubieran encendido 100 candelas de incienso, y mi piel se llenó totalmente yo me olía la piel, era puro incienso. No. Y Qué entonces yo bonito. empecé a llorar y lloraba, yo no sabía, y me Era quedé la presencia dormido. de Dios. Sí, y fui a mi trabajo, estaba una supervisora y le conté, ella se puso a llorar y me dijo, lo visitó el Espíritu Santo. Amén. Qué bonita Qué experiencia. Bonita experiencia, entonces, Sí. y si lees la palabra que dice que Dios percibe las oraciones cuando son agradables a Él, las percibe como incienso, Como su olor- trono, olor grato. como un olor Ajá, grato. estamos de acuerdo. Entonces, esa oración fue recibida. Sí. Y ahí empecé a entender que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Amén. Amén. Gamal, yo quiero hacer un paréntesis en eso. Sí. Perdón, cielo, quiero decirles qué importante es alcanzar esa conciencia y entender que nosotros creemos que son tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. Y yo he escuchado grandes testimonios de gente que es muy poderosa en Dios, como por ejemplo Catherine Kuhlman, Sí. que hablaba del Espíritu Santo como su amigo. Es Sí, decir, claro. ella decía, no contristen a mi amigo el Espíritu Santo. O sea, andaba la santidad del Espíritu Santo allí al lado, como quien anda con un amigo. Correcto. Hablando cosas correctas, haciendo cosas correctas, para que ese amigo que es el Espíritu Santo Sí. pudiera estar agradado y Sí. estar bien, no estar contristado, no estar como apagado, sino Así. encendido. Así es. Y por supuesto que somos pecadores, porque todos los días nos equivocamos. Pero si nosotros tenemos el cuidado de pedir perdón y decirle, Claro, Señor, nos claro. arrepentimos, ahí está el Espíritu Santo como un amigo para guiarnos. Es que yo quiero que la gente entienda y tenga conciencia de quién es el Espíritu Santo. Es Jesús mismo acompañándonos en espíritu. Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya para que mi Padre les mande el Paráclito, el Espíritu de verdad, Así es. el que los va a llevar a toda verdad. Entonces es como que esté Jesús, pero en lo espiritual acompañándonos. Entonces Así es. tenemos que tener esa conciencia de saber que Jesús está con nosotros. Por eso cuando Tomás le dice a los discípulos, nos visitó el Señor, y él dice, no lo voy a creer hasta que no Sí, puedan claro. meter el dedo en donde Así estaban es. las cicatrices de la Así llaga es. y todo, Así no es. voy a creer. Y cuando Jesús les aparece, Tomás le dice, aquí estoy, mete tu mano, Señor mío y Dios mío. Y entonces él le dice, crees porque lo viste. Le dice, bienaventurados los que aún sin ver Han creen. creído. ¿Me Así es. explico? Así Entonces, es. eso somos los que creemos, Así es. que andamos con el Espíritu Santo y tenemos que mantenerlo con la llama Correcto, viva, correcto. abierta, pues, me explico. Así es, Claro que así sí. es. Sí. No, y él dijo, les conviene que me vaya. Les Dice. conviene. Imagina que Sí. él, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y caminó en la tierra. Amén. Y amén. dijo, les conviene Sí, que me vaya. les conviene, sí. Imagínense el Amén, poder del amén. Espíritu Santo. Él es la Sí. presencia y el poder de Dios en nuestra vida. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el que tenemos nosotros. Amén. Es que, ¿qué poder? va? Es un poder. Es un poder Es un increíble. poder. Por eso están los dones del Espíritu Así Santo, es. los frutos del Espíritu Santo. Así es. Por eso, entonces tenemos que alcanzar esa conciencia. Yo les decía a mis hijos siempre, miren, amores, les decía,
tener el Espíritu Santo es como ser un Avenger, como ser un superhéroe. Así es. O sea, podemos Sí, hacer algo cosas así. Sí. que Ajá. naturalmente no podemos hacer. Sí. Porque somos carne, Así pero es. somos tripartitos, ¿va? Ajá. Alma, espíritu y carne, ¿va? Y Así cuerpo. es, y cuerpo. Entonces, al final, ahí está lo espiritual. Y lamentablemente, el hombre que no conoce a Cristo, que no ha sido lleno del Espíritu Santo, ve el mundo espiritual como una locura. Así es. Y Pablo lo dice, porque para que ellos puedan ver, necesitan discernimiento de espíritu. Así es. Y para eso es necesario el Espíritu Santo. Así pues, es, así para es. que podamos ver la manifestación de lo espiritual, lo que dice Gamal, que es más real lo espiritual que lo Así es. natural o lo que vemos, porque dice la palabra que lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. Así es. O sea que Así primero es. fue espíritu y Así ahora es todo Así esto es. que tenemos físico, Correcto. pero al final lo que va a prevalecer para siempre es el espíritu. Así es. Cuando Amén. morimos, quedamos. Así es. Ahí queda la Así es. carne, el cuerpo, este cuerpo. Y Dios a uno le habla en sueños. Sí. Dios le habla, cuando uno pone primero a Él y le dice, Espíritu Santo, entra en mi vida, guíame. Él le dice qué hacer, le protege. Bueno, yo sé que algún día nos van a tener acá con mi esposa. Sí, sí, claro. Y ella les puede contar, o sea, cuando Dios te une a una persona, no creas que siempre va a ser todo color de rosa. Sí, claro. Va a haber Lo ataques, hay un sabemos, enemigo sí. que se opone Sí, a los claro, propósitos claro. de Dios siempre, ¿no? Pero a mí Dios me daba sueños y me daba verdad. visiones. De verdad. Antes, vaya, Jorge, creo que Jorge y Wendy cantaron en nuestra boda. Sí, sí, claro. Y unos días antes de que nos reuniéramos para planear el evento, Sí. nosotros casi cancelamos. Y te cuento por qué. Porque unos meses antes, tal vez un año antes, yo estaba orando y mientras yo estaba hincado yo tuve una visión. Y yo miraba como que un gusanito estaba en el dedo mío. Y yo lo apreté así, salió un gusanito y yo le dije a mi esposa, en ese entonces era mi novia, mi prometida, y ella dijo, mira, esto se trata así. Agarró el gusanito, todo en visión. Le rompió la cabeza, lo tiró a un lado y tiró el cuerpo por el otro lado. Y yo no sabía, y yo ¿Qué tengo significaba? pero como tú hablaste de los dones, yo tengo un amigo que Dios le da el don de la interpretación. Ajá, ok. Y le hablé y me dice, mira, eso es un problema que van a tener, van a haber unas mentiras en tu contra. Y yo mismo te voy a decir que no te cases con ella. Yo, que Dios ya me reveló, imagínate lo que le estaba diciendo, porque Oiga, todo se va a hermano, poner qué en serio, contra. qué Es serio, Gamal, es serio, es serio. porque estamos hablando de que esto estaba pasando en unos días de la boda. Claro, pues prácticamente. Antes de la boda. Y entonces me dijo él, pero ella va a agarrar esa mentira y le va a volar la cabeza. Y ese día pasó. Yo ni me acordaba de esa visión. Ajá. Y él tampoco, porque él mismo habló, estábamos resolviendo el problema Sí. y yo estaba ya molesto también, ¿no? Sí, Y ya sí. se iba a cancelar todo. Sí. Y entonces él dijo, Gamal, no te conviene, si no creen en vos, tranquilo, Sí. y un montón de cosas, Sí. ¿verdad? Entonces yo me fui decepcionado allá a cancelar la boda que íbamos a tener. Y mire que ella me habló y me dijo, la mentira se trata así, yo le vuelo la cabeza. Y ahí empecé a llorar yo, porque Dios ya me lo había El Señor, advertido. ya. Y yo llamé al profeta y dije, te dije, me dice, que yo mismo te iba a decir que no, pero gloria a Dios que Dios te reveló las cosas antes. Amén. Y así Gamal, es, o qué sea, maravilloso. si no, es que mira, Pareciera hasta, es que lo que hablamos, las cosas espirituales parecen claro, locura. es locura, Sí, pero no son locura. pero no son locura. No son locura. Y te Son puedo verdad, son claro, verdad. y te puedo contar, mira, el Espíritu Santo le pone la palabra a uno. Sí. Yo estaba, antes de irme para los Estados Unidos, otra vez, porque yo me volví a ir, te estoy hablando todavía soltero, y yo llegué a traer a una amiga para llevarla a un evento de fraternidad, y me parqué en la Colonia Trejo un viernes a las 5 de la tarde un diciembre del 2007. Yo me bajo del carro, ella me da su hijo, de 6 meses para que se lo sostenga porque se va a cambiar zapatos para ir al evento. Entonces yo me quedo bajo mi carro, o sea, el sosteniendo carro, al niño afuera, afuera. pero sosteniendo al niño, y la hija de ella desde el porche de la casa empieza a gritar, viendo hacia mí. Cuando yo volteo hacia atrás, veo una pistola, un hombre que sale de unos arbustos y me pone la pistola en la cabeza. Yo retrocedo y sale otro con el hombre niño en con el brazos. niño en brazos, me pone la pistola atrás y me dice, este es un secuestro, tira al bebé en la calle. Ay, Santo Y le digo, Dios. ¿cómo lo voy a tirar en la calle? Y me metieron con todo y bebé dentro Ah, del bebé, carro. qué Ese es el barbaridad. miedo, de verdad les cuento, más grande que yo he sentido. Claro. Ellos me iban puyando con la pistola, amedrentándome, diciéndome, calla a tu hijo, porque ellos creían que era mi hijo. Y yo solo trataba de callar al niño, pero mis párpados no se movían.
Ellos creían que yo los estaba reconociendo, pero yo estaba en shock. En shock. En shock, Claro, o claro. un miedo que no te lo puedo Sí, no, sí, sí. no se los puedo explicar. Sí. Y yo dije esto, yo le dije, Señor, estos hombres andan nerviosos. En un disparo me pueden, o sea, en un frenazo disparan, me puedo quedar vegetal. Yo no quiero quedarme así, yo me quiero ir contigo. Sí, amén. Yo ya estaba preparando con Ya miedo, preparando, pero hermano. preparándome Sí, para para irme partir. con el Señor. Ok, ok. Pero inmediatamente Dios puso en mi mente una conversación que yo tuve con mi mamá a los 13 años, donde yo le decía, mamá, si mi papá y tú mueren primero, yo voy a sufrir mucho, yo me quiero ir primero al cielo. Y ella me dijo, hijo, no hay nada más difícil para un padre que perder a un hijo. Nosotros ya vivimos, usted tiene que vivir. Ajá. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué me pones esto? Yo, en esa conversación con Dios, en todo lo que claro. estaba pasando, ¿no? Y yo entendí, y yo solo dije, Señor, que me hagan lo que me quieran hacer, pero que mis papás no sufran. Sí. Y él me empujó con todo y pistola en el asiento y yo dije estas palabras. Yo dije, Padre, de nada sirven las promesas que están escritas si no se creen, pero tú, papá, sabes que yo a ti te creo. Amén. 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 Cuando yo le dije eso, era como si me hubieran arrancado el miedo. Yo entré en una paz De verdad, hermano. que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Esa es Y la yo paz de sabía Dios. que Dios estaba ahí. Es- Pasara lo que pasara, Sí, el yo, Señor el ya miedo estaba. se me fue. Sí. Y yo me reincorporo, pongo al niño en mi brazo derecho, él se arroja la pistola para dejarme ir el disparo en la cabeza. Y yo le digo, amigo, no sé qué vas a hacer, pero antes de que hagas lo que vas a hacer, déjame hacer algo por vos y tu amigo. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Déjame orar. Ya me insultaron, obviamente, Sí, 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 pero claro. el hombre solo quitó la pistola y me dijo, orá pues, chavo. Y yo empecé a pedirle a Dios perdón por ellos, Ajá. que los bendijera, Ajá. que si hubiera alguien en su familia con problemas físicos, que lo sanara. Sí. Y yo empecé a orar de esta forma y yo miré cómo el que me llevaba con la pistola venía, empezó a llorar. Sí. Y el otro iba serio. Sí. Y yo dije, mi oración lo tocó. Pero Dios no es emoción, Sí, claro. Dios es convicción. Amén, Amén. amén. Dios es convicción. Amén. Y pasó uno de los milagros más grandes que Dios me ha hecho. Sí. Yo sentí una mano que me agarró así, como te lo estoy contando. Ajá. Y ¿En me el llevó el brazo al que va manejando. Ajá. Y ahí habló el Espíritu Santo. Era mi voz. Ajá. Pero yo escuché que mi voz decía, porque no lo decía Ajá, yo, no era pero era mucho. mi voz. Sí. Decía, Señor, levanta de la cama del hospital a la mamá de este hombre, para que él sepa que tú eres un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Ni lo quiera, Dios, hermano. Qué increíble. Y yo dije, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Y lo vuelvo a decir. Y ese hombre para el carro, se pone a llorar, su mamá se estaba muriendo en un hospital. Santo. Y me dice, no le podemos hacer nada, bájese. No, hermano. Mire, no Qué me poderoso. habían dicho nada, yo estaba abajo. ¿ah? Ajá. Sí. Pero yo escuché cuando frenaron el carro y bajaron el vidrio, y yo agarré más al niño y dije, aquí me dispararon. Y era para darme 100 lempiras para que me fuera en taxi, los que me iban a matar. Dios mío. Ese es el poder de Dios. maravilloso, Dios, gloria a Dios es Dios. bello. Hermano, al final usted le terminó quitando 100 pesos. Pues no los quité, les dije, no, me voy caminando. No los quería ni ver, pero ya Dios iba a tratar con ellos de la forma que iba a Qué tratar con ellos. maravilloso. Realmente, Gamal, que es sorprendente estas cosas, amor. Sí. ¿Qué te parece? Sí, Todavía sí, estoy sí. asustada, Sí, pobre, sí. pobre niño. El niño, sí, no lo vi. Cuando se lo entregué a la mamá gritaba y todo, ¿no? Pero la verdad es que Dios es bello. Amén. Sí, Dios es es bello. maravilloso. Fue en el 2007 eso. 2007, Sí, escucha. sí. Gamal, qué duro, ¿verdad, amor? Gamal, y ya para ese entonces, después del encuentro que tuvo con el Espíritu Santo, ese momento hizo que usted tuviera esa metanoia, ese cambio, Claro, ver el claro. mundo diferente, ver el poder Sí. con el Espíritu, Eso con el pasó- poder del Espíritu Santo. Así es. ¿Cuánto tiempo pasó del secuestro antes, el encuentro con el Espíritu Santo para el secuestro? Por ejemplo, la conversión mía en realidad fue en el segundo lunes del Ajá. año 2007, en enero. En enero. Ajá. Mi encuentro con el Espíritu Santo pasó como en julio, agosto. Ok. Y eso pasó en diciembre, o sea, fue Ajá. después. O sea, fue 6 meses el después. O sea, el pues, Señor venía preparando todo. lo iba preparando. Me iba preparando, por eso les decía, o sea, Exactamente, y lo era- preparó Las con pruebas. ese poder sobrenatural. Bueno, del Espíritu imagínense, Santo, les ¿no? cuento así rapidito, no sé cómo estamos con el No, tiempo. también estamos bien. Les cuento así rapidito, y un día estaba orando, o sea, me acosté y yo soñé, no era un sueño, en realidad era una guerra espiritual. Yo abrí mis ojos y una sombra negra de un hombre me tenía ahorcándome. Y cuando yo volteo a ver, yo estoy al pie de la cama. Cuando yo volteo a ver, yo veo mi cuerpo dormido en la cama. No, hombre. Y yo estoy
que me está asfixiando. Entonces yo me quiero quitar los dedos, no puedo. Sí. Y yo digo, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que el Señor Jesús es el Señor. Es el Señor. Cuando yo digo eso, ¡pum!, se va aquello y yo me despierto. Pero yo me despierto con las marcas, ¿no? No, hombre. Sí. Y me voy para mi... Era una opresión demoníaca. Pues. Exactamente. Y me voy para el trabajo y un amigo que está en Tegucigalpa, él es abogado, pero él tenía sus clientes en Europa. Entonces él se desvelaba. Me extrañó que me llamó a las 6:30 de la mañana que yo iba para mi trabajo. Y me dice, Gamal, te llamo porque fíjate que no he podido dormir. Ya deberías de estar durmiendo si te desvelaste con tus clientes. Le digo, sí, lo que pasa es que cuando me acosté soñé que le hablaba yo a tu hermano. Me dice que tu hermano llorando me contaba que te estaban velando porque alguien te había ahorcado en la cama. Oh, my God. No, hombre, qué serio. Sí, es serio. Y entonces mi esposa se levantó y me dijo que contarlo contara no iba a suceder. Pero fíjate que me volví a dormir y volví a soñar exactamente lo mismo. Ah, ya me lo contaste, le dije yo todo nervioso, ¿no? Pero me quedé con eso y cuando regresé, ese lunes, por ejemplo, y yo fui a la fraternidad y el presidente del capítulo mejor me quedó viendo y me dijo, vamos a orar por Gamal y empezaron a reprender espíritu de muerte. El mundo espiritual es más real que el mundo físico, pero Dios cuida de nosotros. Sí, claro, claro. Dios cuida de nosotros. Entonces, cuando uno le entrega su corazón de verdad, pero sabiendo que uno es pecador, estamos bajo la gracia. Sí, claro, claro. O sea, no hay que vivir un evangelio de condenación, sino todo lo contrario. Sí, el mismo amor de Dios hacia nosotros nos debe de decir, hey, no hagas esto, porque... Sí, claro. O sea, claro. pero es por la gracia. Sí, no es por miedo. No es por sino miedo, es por amor, por decir, amor reverente. Pucha, porque hay alguien que vino a dar su vida por mí y tengo que honrarlo, pues, porque mandó a su hijo a morir por aquel que los amó y no escatimó a su propio hijo. Claro, lo que somos padres entendemos eso, porque un amigo me dice, mira, un ser que da la vida de su hijo por rescate de la humanidad, es un ser digno de confianza. Totalmente, es cierto. Ayer estaba viendo yo una serie de Abraham, el padre de la fe, y estaba viendo en la escena cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, a su único hijo, que además le había costado tenerlo, ¿verdad? Era un hijo de promesa que tardó en llegar. Así es. Y eso es como proféticamente lo que iba a hacer Dios con Jesús mucho más adelante. Así es. Y entonces yo estaba viendo esa escena y digo yo, ¿quién es capaz de sacrificar a su hijo? Gamal, lo que le dijo la mamá a Gamal, le dijo, vos tenés que vivir, nosotros ya vivimos. O sea, ¿quién es capaz de sacrificar a su hijo? Pues, y eso es lo que hizo Dios con Jesús. Y Jesús vino a dar su vida por nosotros. Por eso los que alcanzamos esa convicción, sabemos a quién servimos. Así es. Y cuán amoroso es el Padre, que es verdaderamente bueno. Así es. Ese es nuestro Dios, el que servimos. Gamal, y eso fue en el 2007, ¿verdad? Correcto. Y ya estamos, 2025. Ajá. Todo ese tiempo usted ha seguido manteniendo esa relación con el Espíritu Santo. Y me imagino, si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, tenemos poder de Dios, seguro. Así es. Ha visto muchos milagros, ha visto muchas... Claro. Bueno, mi matrimonio, pues, es un milagro. O sea, lo podemos contar con mi esposa, pero ni ella andaba planeando conocerme, ni yo a ella. Y fue a través de las damas de Finet que nos conocimos, en realidad. Es un milagro y lo vamos a contar en su momento. Sí, claro, pero eso es un milagro. ¿Cómo se dio? ¿Por qué yo le llegué a pedir matrimonio a ella? O sea, Dios se encargó de cada uno del detalle. ¿Por qué? Porque uno sirve. Sí. Miren, y yo me fui a Estados Unidos contando otro de los milagros cuando uno anda cerca del Espíritu Santo. Amén. Yo le decía al Señor que yo era bueno para pedirle, pero que yo quería servirlo. Estaba viviendo en Nueva York en ese entonces, 2009, por ahí. Y yo me hinqué una madrugada y le dije, Señor, yo quiero que tú me presentes a alguien que necesita oración. Pero no quiero que él me diga, yo quiero sentir. No quiero que alguien me diga, mira, que le está pasando un problema. Pues yo me fui a todo el mundo a preguntarle ese día que está bien, te pasa algo. Y nada, pero yo visitaba una iglesia interdenominacional que se llama Times Square Church, que queda en la 52 y Broadway. Entonces yo ese día se me olvidó lo que yo había orado, y me fui y vi un muchacho en la mera entrada. Es una iglesia que antes era un teatro. Y el pastor de esa iglesia ya falleció, se llama David Wilkerson.
Él escribió La Cruz y el Puñal. Ah, sí, La sí. historia Lo he de Nicky escuchado Cruz. hablar de él. Ajá. Tremendo Sí. hombre de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces yo iba a ese lugar. Ahí habían católicos, o sea, se honraba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, era lo que a mí me interesaba. Amén. Entonces yo llegué y veo a este muchacho con su mochila, pero yo siento un fuego adentro. Yo sabía que él era. Y le digo, amigo, ¿te puedo ayudar en algo? Y solo me quedó viendo y me dice, ¿vos trabajas acá? Por el acento supe que era de Inglaterra. Y me dice, ¿vos trabajas acá? Y le digo, no, entonces solo alguien que es de acá me puede ayudar. Entonces yo llamé a uno de los sugieres que fuera ahí y yo me fui al teatro donde estaba el evento. Había una hora antes, había llegado yo, ¿no? Entonces me fui a orar y regresé y lo vi. Y él me quedó viendo y me dijo, ¿y te ayudaron? Le digo yo. Y me dice, sí, pero tengo que esperarme y van a venir 3 pastores después del evento a orar por mí. Pero siento contarte lo que me pasa. Pero yo con lo que el fuego, yo sabía que era él, ¿verdad? Preparándote, Sí, hermano, para la no sabía batalla. lo que me esperaba. Y si hubiera sabido, tal vez no voy. Pero viene él y me dice, mira, mi mamá le entregó su vida a Jesucristo hace 5 años. Y yo soy, ella se hizo misionera. Y hace 5 años Dios le dio un sueño. Y le dijo que iba a mandar a un hijo de él de acá a ayudarme a mí. Porque yo tengo un monstruo adentro, me dice, que me dice que me mate. Y solo resisto. Yo he estado viniendo desde que mi mamá me dio esa palabra. Y yo escucho la voz, me dice el edificio donde me tengo que ir a tirar y todo. No, hombre. Dios mío, pero- esa es Hermano, la eso me depresión. recuerda aquel pasaje cuando los discípulos están luchando con aquella niña endemoniada, un niño, y que no pueden echar el Ajá. demonio. Y que le dice cuando llega Jesús, ¿qué pasa con el alboroto? No, que mi hijo se tira al fuego, se quiere matar y todo. O sea, es una cosa, real. sí. Y Claro, ¿en serio? estamos en tiempos modernos. Estamos ¿va? en tiempos no modernos. Estamos en la antigüedad No y estamos en sigue la antigüedad. manifestándose. Y se sigue manifestando. Pero les cuento que yo lo tomé como broma en lo que él me Ajá. estaba diciendo. Porque la forma en que él me miraba no lo miraba tan real. Pero él me dijo, no te preocupes, le digo yo. Pero yo, para salir del Sí. paso, y yo te voy a ayudar, vamos a orar. Y yo le pongo la mano acá. Cuando yo le pongo la mano, yo siento que el piso se empieza a mover como gelatina. No, Y empiezo a sentir una cosa como que quiero vomitar, un olor horrible. de verdad. Y él me ya dice- habían entrado en lo espiritual, Ya había en entrado un a lo ámbito espiritual. sí. Y ahora me dice él en otra voz, ahora sientes lo que yo siento, me dijo. Y entonces yo dije, Dios mío, ¿en qué me he metido? Pero yo había Santo sido Dios. enviado. Gamal, Ajá. qué interesante esa pasada, perdón Sí. por la interrupción, pero quiero poner en contexto ese momento porque la atmósfera cambió inmediatamente. Totalmente. O sea, primero están en lo natural hablando, cuando le pone la mano a Gamal, inmediatamente se abre como un portal, digamos, Sí. a otra atmósfera Claro. ya espiritual, digamos, y el demonio habla. Sí. Las atmósferas son importantes. Sí. Amén. Un pedazo de tierra aquí arriba, el mismo tamaño no te va a valer lo mismo acá Que que abajo. Claro. Ujú. Las atmósferas. Las atmósferas. Ajá. Es importante lo Sí. que tú hablas de las atmósferas. Entonces, ya estaba yo en ese ámbito. Y yo dije, Dios mío, pero Entonces yo empiezo a orar el Padre Nuestro con él. Y él se reía. Entonces me empiezo a reír yo, pero yo digo en mi mente, ¿por qué me estoy riendo? Pero él me agarra con una fuerza y me dice, ¿de qué te ríes? Y yo le digo, no me río de ti, sino del que está dentro de ti, porque hoy mi Señor Jesús lo va a destruir. Y él viene y se suelta y me dice, pues yo no voy a orar contigo, me dice. Y se va. Y yo me voy afuera, en la mera acera, a Ajá, en la seguirlo. acera, a seguirlo. Y él empieza a fumar, tira el cigarro y me queda viendo y me dice esto. Me dice, tienes un ministerio grande en Dios, pero no es el de liberación, me dice. Porque yo no te tengo miedo, me dijo. No, qué exagerado, Gamal. Y le digo, pero es importante leer la palabra. Sí, amén. Porque yo le digo, no es a mí que me tenés que tener miedo, Sí. le digo, es el nombre en el cual yo vengo. Y dice la Amén. palabra de Dios que en el nombre de Jesús impondremos manos a los enfermos Sí, amén. y echaremos Sanarán fuera y echaremos demonios. fuera demonios. Y ahora los demonios entienden español, le dije. Y yo me siento más, porque todo esto es en inglés. Ajá, estás Yo me hablando en siento inglés. más cómodo Hablándote en hablando en español. español y voy a empezar a orar en español y empiezo a reprender a ese demonio Ya en en español, español, ajá. atándolo, reprendiéndolo y mientras yo hablaba y reprendía, ese hombre iba hincándose, y se hinca en la mera acera, la gente La gente pasando, está pasando y está yo viendo estoy reprendiendo la escena, ajá. la escena en Nueva York, en Broadway. En Y yo ese estoy tiempo estaría reprendiendo. todo con el ajá. teléfono, fiel. Sí, yo estoy reprendiendo, lo abrazo, hacemos la oración de fe y él entrega su corazón a Jesús. Sí, qué maravilloso. Sí. hermano. Él se levanta, yo no me puedo levantar.
Yo tengo un dolor en mi espalda que no me deja ponerme recto. Le hablo a este mismo amigo de la interpretación de sueños que estaba en Miami y le cuento, ora por mí, y él empieza a alabar a Dios y le digo, alabemos a Dios, pero ahorita empecé a reprender el ataque porque yo no me puedo. Y él empieza a reprender todo el ataque y mientras él reprendía, mi cuerpo me iba liberando y yo me vuelvo a poner en pie y voy a seguir a aquel muchacho y no lo encuentro. Todavía. Ajá. Pero cuando termina el servicio, yo estoy afuera contándole a un amigo boxeador que tenía yo ahí, que también iba a la iglesia. Y me dice, Dios te usó, qué bueno. Y en eso pasa ese muchacho. Ajá. Pero la piel lisa, otro rostro. Madre. Y me dice, Gamal, Dios te bendiga. Gracias por lo que hiciste. Gamal te dijo. Gamal me dijo. Qué exagerado, hermano. Y la verdad que bueno que lo notaste, porque yo nunca le dije a él que yo me llamaba Gamal. Sí, los demonios, así como Dios nos conoce, los demonios nos conocen. Amén. Por nombre. Sí. Amén, amén. Hermano, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Yo lo creo, Gamal, yo lo creo. Qué maravilloso. Hermano, y en ese momento, en esa instancia, ¿ya habías tenido como enfrentamientos con entidades demoníacas o era como tu primera experiencia? No, la verdad que desde que te conté que leí el libro y empecé a entender que el ámbito espiritual estaba, yo empecé a leer la Biblia, por ejemplo, y me pegaban en la cabeza y un aliento feo me decía, deja leer ese libro, cobarde. Y yo le decía, yo no soy ningún cobarde, Cristo murió por mí, etcétera. Y ese ambiente, ¿no? O sea, claro. Pero solo era para desviarlo a uno del propósito. Del propósito, claro. Pero en realidad no, o sea, yo seguí, no estoy diciendo que soy santo, he sido santo, claro. pero empecé a reconocer que Dios ama a sus hijos y que Dios no está ahí arriba. Él nos mandó su Espíritu Santo para decirnos, aquí estoy. Nosotros. Amén. Aquí estoy. Es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Y estamos de acuerdo. Así es, entonces así ha sido mi vida, así después me vine acá. Empecé a tirar currículum. Dios quiso que yo trabajara en una petrolera. Desde hace 15 años estoy ahí. Pucha, hermano, sí, ya tengo 15 años. Bueno, en ese entonces también Dios me presentó a mi esposa. Tenemos un matrimonio que tratamos de llevarlo siempre poniendo a Dios primero. Amén. Y así vemos cada día milagros, ¿verdad? Y estamos clamando por situaciones y esperando de Dios. Y sabemos que Dios nos va a cumplir en el tiempo porque hay 3 cosas que están bajo la voluntad de Dios para nosotros. Y si te fijas, cualquiera de las peticiones de la mayoría del ser humano son salud, paz y prosperidad. Y esa es la voluntad de Dios, ¿sabes? Sí. Salud, porque Él dice que por sus llagas somos sanos. Amén. Paz, que es la realización de la salvación de nuestra alma. Amén. Cuando confiamos en un Dios, van a haber problemas. Pero hay paz. El Señor lo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la del mundo. Cuando mi papá falleció en el 2021, en diciembre, yo pensé que yo no iba a poder resistirlo. Y después mi mamá fallece en el 2023. Dios santo. O sea, mi papá sí sufrió por un tiempo en cama, pero mi mamá fue repentino, un ataque al corazón. Sí. Y la verdad es que pude experimentar que se puede llorar, se puede sufrir, pero con paz. Con paz. Eso solo Dios lo da. Solo Dios. Solo Dios es lo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Exactamente. Entonces, Gamal, por eso, perdón. Sí, conozco gente en este momento que ha perdido a su padre y no han podido sanar. Sí. Y tienen esa tristeza adentro que no han podido llorar. ¿Podría dar un mensaje para esa persona? Primero yo diría que uno tiene que hacerse una retrospectiva. Ajá. Muchas veces una revisión. Nosotros creímos que no pudimos hacer mucho por nuestros padres, que era lo que yo me estaba agarrando por el remordimiento. Pero si miramos atrás, o sea, yo antes del COVID pasaba todos los fines de semana con mis papás. Okay. Yo iba a tomar café con mi papá, a comer con mi mamá, o sea, y empecé a ver que de verdad sí, vaya, mi hermana para mí, para mi hermano es la héroe porque ella dejó su trabajo y se fue para cuidar a mi papá y luego a mi mamá, o sea, y nosotros apoyamos siempre, pero ya con familia y todo eso, íbamos, el COVID no nos permitía varias cosas, pero uno primero tiene que perdonarse uno mismo. Y después pedirle a Dios, o sea, yo creía que yo no iba, yo me acuerdo que un día, cuando murió mi papá, mi esposa entró a la habitación y yo estaba en una esquina con la luz apagada viendo al limbo, pues, o sea, y hay que llorar, pero cuando tú te das cuenta
que ellos están en una mejor vida. Sí. Y Dios a mi hermano, que también no la estaba pasando bien con eso, le daba sueños de mi papá cómo estaba, de mi mamá cómo Qué estaba, bonito. con una felicidad. Y yo le decía, Roberto, Dios te está mostrando que ellos están bien. Están bien. Amén. Y cómo no, si esa es otra parte de la vida. Claro. Y cuando uno cumple su propósito acá, uno tiene que ir a la vida de donde viene, ¿no? Sí. Porque eso es. Yo por eso bendigo a las mujeres, porque traen la creación de Dios a la tierra. Amén, amén. Ah, Herederas sí, ¿verdad? de la gracia, de la Así vida. es. Entonces yo a esa gente que está sufriendo, eso es lo que le puedo decir. Agárrense de Dios. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y uno tiene que ser sincero. Dios ya sabe. Pero uno le dice, Señor, no puedo con este dolor. Ya no puedo. Manifiéstate tú. Ahí es donde las fuerzas de uno se van y las de Dios vienen. Amén. Sí, Eso es lo que yo totalmente. puedo decir. Hay un verso que dice, no se preocupen por nada. En cambio, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Él y denle gracias. Así Y es. la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es una paz. Yo siempre me he preguntado, Amal, qué significaba ese verso que dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Yo siempre me pregunté eso, Señor, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de paz da el mundo? Y la paz que da el mundo es una paz pasajera o es una paz engañosa, porque muchas que depende veces... cuánto Sí. dinero tenés en el banco. Depende de que tal tenés, vez de que, o que en eh, el momento tenés salud, Ajá. pero ajá, ¿y qué pasa cuando no tenés el dinero o no tenés salud? Ahí es donde necesitamos una La paz paz que que sobrepasa sobrepase todo todo entendimiento. entendimiento. Por eso el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo, Sí. porque el mundo da una paz pasajera, una Así es. paz que con nada se va. Pero la paz Pero que da la el paz que viene del Señor. Señor es una paz que nos sostiene en todo momento. Sí, Amén. así es. Ahí está. Amén. La verdad que uno me lo preguntaba, pues. No, y por eso es que también Dios dice, y que den gracias. Sí. ¿Por qué? Porque no hay nada más bonito que un corazón agradecido a Dios. Amén, Amén. amén. Por las buenas cosas y por las que vienen. Sí, claro. Y porque en realidad, vaya, por ejemplo, imagínense que una vez estaba escuchando una historia de Donald Trump, que iba, cuando perdió todo su dinero, él le dijo a la reportera, le dijo, ese pordiosero que usted ve ahí es más rico que yo, porque él está en cero, pero yo estoy en menos 30 millones. Híjole. Casi nada. ¿Verdad? Entonces, Sí. en perspectiva, Claro. o sea, nosotros tenemos que ser agradecidos por cada día que Dios nos da. Y yo Claro creo que ahí que es donde sí. Dios se manifiesta, cuando Él mira nuestro corazón agradecido. Amén, amén. Así La es. palabra lo dice, que hay que dar gracias en todas circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo. Jorge, me llamó la Eso. atención que tú dijiste, yo le preguntaba a Dios. Sí. Yo tengo una historia de esas preguntas que uno Ajá. le hace a Dios. Pero yo no me atreví a preguntarle, pero mi corazón estaba. ¿Saben qué le preguntaba yo? En mi corazón. Sí. Yo le decía, si tú eras tan poderoso, y lo eres, Sí. ¿por qué tuviste que sacrificar a tu hijo? Porque simplemente no dijo, Los el perdonemos al perdono, mundo. Vaya, los perdono, vuelvan a empezar. Ajá. Y él me lo explicó. Ajá. En mi caminar con él, Sí. me lo explicó. Algo que he aprendido yo en toda mi vida, del 2007 para acá, se los voy a resumir Ajá. en 5 minutos, si puedo. Sí, Sí. claro. Es la fidelidad. Amén. Desde el momento, Dios no se retracta su palabra. Sí, amén. Desde el momento que Caín mata a Abel, ¿qué le dice Dios? Caín, Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama. La sangre tiene poder. Sí. Sí. Desde el pecado de Adán y Eva, ¿no? Entonces, sin derramamiento de sangre, no va a haber perdón de pecados. Entonces, él tenía que ser fiel a su palabra. En el antiguo pacto, o sea, estoy hablando del Viejo Testamento, si nosotros hubiéramos vivido ahí, Sí. nosotros no teníamos acceso directo a Dios. No. Teníamos que hacerlo a través de un sumo sacerdote. Amén. Y teníamos que llevar una ofrenda, Un Exacto. sacrificio. un sacrificio. Pero qué interesante que el sumo sacerdote no le preguntaba a la persona qué pecado traes, sino que revisaba la ofrenda, que fuera perfecta, que la piel fuera bonita, que tuviera los ojos perfectos. Sí, que estuviera bien. Que el, estuviera el- bien. el animal en este El caso animal que iba a ser que iba a ser, sacrificado. porque iba a tenía ser que- sacrificado tenía para que ser Dios. perfecto, tenía que ser Exacto. perfecto. sí. Y él venía en el lugar santo, cortaba, se caía la sangre, Sí. se cumplía la palabra. Sí. Y después él llevaba
donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios, Sí, amén. las peticiones. Sí. Pero el sumo sacerdote también tenía que hacer expropiación por sus pecados, Sí. porque él no podía entrar sucio a la presencia de por Dios. supuesto, Claro. Porque quedaba por eso le fulminado. ponían la campanita. La campanilla para que Ajá, sonara. y si no sonaba, Si estaba cabal. llave porque estaba Estaba cabal. Entonces yo lo entendí, gracias. Eso es lo que Padre. le pasó, perdón, al papá de Juan el Bautista cuando entra y sale mudo. Y Ajá. porque todo el mundo dice, entró y a Así la es. presencia de Dios, algo le pasó. Y hay alguien también que no recuerdo el nombre, porque tocó el arca del pacto y estaba Quedó sucio. fulminado, Quedó sí. fulminado. Fulminado, sí. Entonces, la verdad es que donde está Dios no puede haber pecado. Amén, amén. Entonces, yo lo que... Es 3 veces santo. Sí, entonces Sí. yo lo que entendí, o sea, Padre, eres fiel. Eres Amén. fiel a tu palabra. Amén, amén. Porque Jesús fue el cordero inmolado, Amén, amén. que llegó perfecto, Perfecto. a la cruz. Sí. Entonces le dije, gracias, Padre, por contestarme. De hecho, por eso, perdón, Gamal, por eso es interesante que por eso no le quebraron los huesos cuando estaba en la Así es. cruz. Por eso, porque tenía que estar perfecto Así para el es, sacrificio. así es. Imagínate hasta eso, porque a los demás les quebraron los huesos, pero a él no, porque lo habían visto que había expirado. Así es. Entonces lo dejaron ya. Pero hasta ahí se va cumpliendo la palabra Así del es. Señor. Era el cordero inmolado Así es. eternamente para el perdón de los Así es. pecados. Ya no iba a ser necesario Así es. los sacrificios ni que alguien intercediera con el Padre, porque dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Amén. mí. Y tenía la pregunta más difícil de todas. Esta es más fuerte que la otra. Yo le dije, ¿por qué abandonaste a tu hijo? ¿Cuáles son las palabras finales de Jesús? Sí, Padre, Sí. ¿por qué me Padre, me has Padre, abandonado? ¿por qué me has abandonado? Sí. Y él me dijo, por amor. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús llega a la cruz, él llega perfecto. Pero cuando él se clava, él clava los pecados de la humanidad pasada, presente y futura. Sí, amén. Y se Amén. llena de pecado Amén. por nosotros. Ajá. ¿Y qué habíamos dicho? Donde está Dios no puede haber pecado. Sí, amén. El Padre se tiene que apartar de él. Sí. Porque donde está Dios no puede haber pecado. Amén. Ellos se llenaron, ellos hicieron ese sacrificio por nosotros. Entonces yo entendí el Getsemaní de Jesús. Esto es Gamal hablando, Sí, claro. lo que Dios me mostró. Sí. O sea, yo siempre cuestionaba, Jesús sabía lo que le iba a pasar, que iba a sufrir en su Sí. cuerpo, que le iban a dar latigazos, Él se preparó para eso. Sí. Él sabía que le iba a pasar. Pero la angustia de él en el Getsemaní es que iba a haber un momento en toda su existencia, desde que él era el verbo, que el Padre se iba a apartar de él Ajá. por amor a la humanidad, Sí. por amor al pasado, al presente y al futuro. Y eso cambió mi oración de fe. Es un amor indescriptible, No, es un amor. incomprensible. Sobrepasa todo entendimiento, es una cosa maravillosa. Y yo Ese es el eso aprendí yo en 7 años, te lo resumí en 5 Sí, minutos, pero Dios me mostró por amor. Y el amor es lo que más, que dice, puede pasar Puede la profecía, pasar todo toda eso, la profecía, pero el los amor, dones no. del amor no. Ahí está. Sí. Va a prevalecer. Y eso es lo que yo... Eso, Dios es amor, pues eso es. Que cuando entendemos las maravillas, muchas veces culpamos a Dios por las cosas que nos pasan en nuestra vida y en verdad lo culpamos a Él, que lo único que quiere es ayudarnos. Pero Así es. por eso, porque el enemigo nos mete esa trampa o esas ideas de pensar Así es. que Dios quiere que esto nos pase o que Dios quiere que esto nos ocurra. Y en realidad muchas veces nosotros somos artífices de nuestras es. propias circunstancias, es decir, somos víctimas de las decisiones que tomamos. Así Sin es. embargo, el Señor está atento y abierto para recibirnos. Siempre Él va a agarrar nuestras decisiones equivocadas y va a sacar bendición cuando Amén, nosotros amén. somos fieles Cuando en el no corazón. lo merecemos, esa Cuando es no su lo merecemos. misericordia. Así es. Esa es su misericordia que se renueva cada mañana. Yo a veces estoy orando y le digo, Señor, no lo merezco, Padre. A veces cuando estoy, fíjate, Gamal, diciendo, Señor, tengo este problema, Señor, ayúdame y todo. Y yo me pongo a pensar, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, Rey. Eres maravilloso, Padre. Así es. Si yo no debería tener familia, yo ni siquiera debería estar vivo, yo creo. Y sin embargo, a ti te ha placido, Rey. Amén. Gracias, Amén. Padre. Así Gracias es. por tu amor. ¿Sabes Así qué, es. Señor? Voy a esperar en ti porque yo sé que el mismo que restauró mi matrimonio, el mismo que ha transformado mi vida, Así es. el que me dio la convicción del Espíritu Santo, es el mismo que me va a dar la victoria en las cosas que todavía Así estoy es. luchando. Así es. Eso es. Eso es. Eso es, hermano. Eso es. Amén. Chicos, ya casi se nos acaba el tiempo. Lastimosamente. Quiero saber, ya casi para cerrar, Gamal, ¿cómo mantiene encendida la llama del Señor en usted?
es la comunión íntima con el Señor todos los días. Amén. Ok, Es mi lugar secreto ok. donde solo estoy Él y yo Amén. todos los días. Todos los días en la noche. Miren, yo no siempre oro, yo tengo un cuarto de oración. No siempre oro en el cuarto de oración y mi esposa me dice, orar en el cuarto de oración, pero yo tengo un lugar destinado donde no le permito que nadie entre con zapatos. Porque tengo, como Dios me lo mostró, con 12 piedras, trigo, vino, qué aceite. bonito. Y ahí tengo eso. Como un altar. Como un altar. Y un lugar donde ahí no siempre lo hago, pero ahí llego a descargar. Ujú. Pero tengo mi lugar donde yo me aparto de mi esposa, Para de la tener niña ese y todo momento eso, con el Señor. para tener ese momento. Y ahí soy sincero. Padre, hice esto, perdóname por esto. Ajá. Pero aquí estoy. Yo creo que la oración es un arma poderosa Amén. y platicar con el Señor, platicar con el Espíritu Santo. Ellos ya saben lo que tú, pero la palabra tiene poder. Sí, amén. La palabra tiene poder. Ahora yo estoy tratando de cambiar. Por ejemplo, ya no digo voy a gastar en esto, voy a invertir en esto. Porque si es un gasto ya no tiene, Ok. pero si es una inversión va Ya, a tener sí, una... el léxico hay que cambiarlo. Sí, claro. O sea, Dios dijo, hágase esto, hágase, y el Espíritu de Dios está con nosotros. Entonces, lo que uno confiesa tiene poder. Entonces, yo trato de tener cuidado con las palabras que uno habla, porque uno no sabe, pues, claro. pero el enemigo anda como león rugiente. Pero creo que para contestar Wendy su pregunta es la comunión íntima con Dios a través de la oración. Amén. Sí, amén. Y ser sincero. Claro. Ella no nos conoce, yo le digo, Padre, soy pecador, Amén. manifiéstate. Te entrego esta debilidad porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y así es, y ahí sigue ser, él le encanta la sinceridad. Amén. Yo pienso que la oración definitivamente es tan importante en la comunión con el Señor porque vemos en los evangelios cómo Jesús se apartaba Así a es, orar. así es. Se apartaba, se iba y les decía a los discípulos, me voy a apartar Ajá. y se apartaba porque definitivamente la oración creo que es lo que nos recarga. Es como el celular, que todo el día lo usamos y tenemos que llegar a cargarlo, si no, Sí. se nos apaga, pues, Así es. se baja por los Así niveles. es, así es. Entonces tener que volver a cargarse. Correcto. Y esa es la comunión directa con el Señor, la oración, pues, Así es, en donde así nos encontramos con nuestro amigo fiel, nuestro Padre, y vamos y le decimos en las diferentes facetas, Señor, aquí estoy cansado, Así es. estoy cargado, Señor, pero yo sé que tú me puedes ayudar. Así es. Yo sé que tú miras por tus hijos, yo sé que tú nos sostienes con tu diestra poderosa y llegar sinceramente. Y eso, he aprendido, Gamal, también que no hay un lugar preciso para orar, No hay. no hay una forma precisa. Es disponer el corazón para hablar con el Señor. Si está Eso es dentro de todo. nosotros, pues. Ir en el carro manejando y decirle, Señor, Sí, sí. no sé qué está pasando, no sé qué estoy haciendo mal, pero veo que las cosas no están saliendo Así es. bien. Rey, ayúdame, voy a poner esta alabanza para dedicártela a ti, Señor, Así es. para fortalecerme. Eso, hablar con el Señor, tener esa relación como con cualquier amigo. Y eso es lo que pasa con mucha gente que busca a Dios solo cuando lo necesita. Así es. Entonces yo pongo esta analogía. Es como tener un amigo al que solo llamamos para pedirle dinero prestado o Así algo. es. ¿Qué nos va a decir? Pucha, pero te has perdido y venís. claro, ¿Me explico? claro. Y ahora venís a buscarme. Y aún así el Claro. Señor en su misericordia nos recibe, y nos recibe. dice, vengan, yo escuchaba que Billy Graham le preguntaban cuál era el secreto de su ministerio, porque era un hombre poderoso en Dios. Claro. Y él decía que era eso, darle el primer lugar a Dios Así y es. estar en Dios primeramente, Así es. y todo lo demás debía esperar. Sabemos que Billy Graham era un evangelista que estaba con reyes en la tierra, con presidentes, en tomas de posesiones importantes. Era un hombre que se rozaba con grandes personalidades en la política. Así es. Y él decía que cuando él estaba en audiencia con el Rey de Reyes, su equipo de trabajo sabía que no tenían que interrumpirlo. Ya podía llamarlo el rey de cualquier nación, el presidente de cualquier así es. país. Es Estaba el primer con el lugar. Rey de Reyes. Así es. Amén. Ese era el secreto. Y ya para cerrar, Sí. muchas veces, vaya, ella hizo la pregunta, mi esposa dijo algo que me resintió o algo y yo no voy. ¿Cómo puedo orar si tengo algo contra mi esposa? Ajá.
¿Cómo Dios me va a escuchar? Sí, sí, claro. Entonces voy donde ella se ríe y ella lo cuenta. Y yo digo, mira, dijiste esto, yo he andado resentido, pero ¿sabes qué? Quiero paz con vos. Está bien, no hay problema, pues, porque yo voy a ir a orarle a papá que quiero que me escuche. Amén. Y No así amén. dejen es. que Que no el se sol estorbo. se ponga sobre su Sí. enojo. Así es. Y que, Amén. Así y es, que, ¿eh? y que tratemos a las mujeres como vasos frágiles, Así dice la es. palabra, para que no se estorben nuestras oraciones. O sea que tenemos que estar bien con el Una suegro. una mujer que es tratada como reina en su hogar, ve a un hombre como un rey. Amén. 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 ¿Verdad? Qué bonito. Así Me gusta. es. Me gusta No, esa- no, y te digo algo más. Yo le doy mucho poder a la mujer porque Dios se lo da. En ningún momento, yo no lo he leído, pero yo no he leído en la Biblia que Dios le dice a la mujer que ame al hombre, pero al hombre sí le da un mandato, porque la mujer por naturaleza ya ama. Ajá. La mujer sabia edifica el hogar, más la necia lo destruye. Lo destruye. Mi Con mamá le sus dijo a mi manos lo esposa, destruye. mire Cindy, ustedes que ya se van a casar, el timonel lo lleva usted, Dios primero. Y yo comprendí, ¿por qué la serpiente no va donde Adán? ¿Por qué va donde Eva? Porque si va donde Adán, Adán le dice que no, pero ocupaba una fuerza poderosa que podía Para mover, convencer al hombre. convencer al Sabía hombre, que si sí. convencía a la mujer La mujer tenía... iba a convencer Por eso al la hombre. mujer sabia edifica y la necia lo destruye. Con sus manos la destruye. Por eso yo Claro respeto que mucho sí. a la mujer. por eso dijo Manuel, no, ella tiene razón, el siguiente día también. el Así siguiente- es, yo me así es. equivoqué. Y cuando estabas hablando de eso, yo tenía que decir esto que dije, porque estaba sintiéndolo. Bueno, un placer Yo- estar acá. Gracias. Yo creo que a ese tiempo de intimidad con el Señor en oración solo podemos agregarle la lectura diaria de la palabra, por que supuesto. es Sí. nuestra fuente, nuestra espada y nuestra Sí, fuente de amén. poder. Pero la intimidad te da eso. Exactamente. La Pero- intimidad con el Señor pero da la lectura es porque uno quiere aprender más. Es Amén, como el un Espíritu prerequisito, pide. ¿verdad? Ajá, claro, sí. Haberla leído para Ajá, que se active claro. en el momento que Claro. el Señor De la hecho, yo, ocupa. fíjense que oro muchas veces declarando la palabra. Así es. Señor, tú prometiste, exclama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes ocultas Claro. que tú no conoces. Hay un verso que yo siempre le digo en mis oraciones. Señor, acuérdate de la palabra que le diste a este siervo tuyo. Palabra con la que me infundiste esperanza. Ese es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Lo que dice Amén. Wendy y lo que dice usted es cierto. Vaya, te voy a poner un ejemplo. Jorge escribe un libro. Yo hago una gran fila para que el autor me lo firme. Ajá. Y le digo a Jorge, ¿cómo te vas a sentir, Jorge? Si yo te digo, Jorge, en la página 7 y te empiezo a recitar el párrafo que vos claro. que lo Este man pensaste. es de verdad, es fan de Uy, así verdad. es Dios. Sí, hombre. Ajá. Padre, Qué ajá, bonita, deleítate a qué sí mismo en bonita. Jehová. Tú Amén. dijiste, deleítate a sí Él- mismo y y Él Él te concederá las concederá peticiones los de tu anhelos de tu corazón. corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Aquí estoy, Padre, Amén. encomendándome. Qué Amén. Ajá. No callará Dios a los ángeles cuando aquí, donde hay maldad, hay hambruna, un grupo de gente se une para honrarlo y, Amén. y Ah, hacerle qué la bonita gloria y analogía, cantarle. me Le gustó, dice me gustó. a los Ajá. ángeles, va como, miren a mi hijo, cómo me honra, Ajá, cómo, exacto, cómo me hombre. cree. Lo que le dijo Jesús a los discípulos cuando llegó el centurión Sí. romano. En todo Israel no encontraron la fe como él. claro. Ajá, Como un la de gentil. él, ajá. Un gentil. O sea, era un hombre que no era judío, dice, ni en todo Israel he encontrado la fe. Cuando él le dijo, no es necesario que llegues. Con Él que entendía mandes los la rangos. palabra, los rangos, ¿va? Sí, ¿Ve? claro. Con Yo que soy mandas hombre una de palabra, yo sé Está que te hecho. obedece. ¿Qué Está fe? hecho. ¿Qué fe? Sí, es increíble. Mano, es increíble, bonito. la verdad. Y eso es lo que tenemos que buscar, esos niveles espirituales Amén. que nos acerquen más, que decirle al Señor, Padre, revélanos tu gloria, enséñanos a llegar a ti. Pues uno de mis anhelos es decirle, Señor, yo quiero ser tu amigo, pero que seamos amigos íntimos. Así es. Una cosa maravillosa. Perfección. Bueno, Maravillosa. ya se nos acabó el tiempo, chicos. Gamal quiere dejar un mensaje para todos Final. los que van a ver Da- ese podcast el jueves, los que van a ver ese podcast después. Y Sigan por viendo los este tiempos. podcast porque Amén, es una amén, bendición, amén. es una bendición para sus vidas. Y Amén. la verdad, si les puedo dejar algo, como dijo, nunca abandonen a Dios, búsquenlo, denle gracias, lean su palabra y tengan intimidad con Él en la oración. Sí, amén. Dios es real, Dios nos ama Sí, Señor. y para adelante siempre. Amén. En nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, hombre Gamal. Gracias, ha sido grato Gamal. compartir. Amén. Ha sido un momento especial. Esperamos muy pronto tener a Gamal con la esposa para que Correcto, nos, aquí estaremos. nos cuenten esa faceta ya de matrimonio, ¿verdad? Claro que y sí. les recordamos a nuestros oyentes que compartan estos episodios, porque de esa manera podemos llegar a más personas, a más corazones, tocar vidas a través de todo
toda la plataforma digital, en toda esta autopista de información que estamos compitiendo con cosas que quizás no edifican. Aquí tenemos nosotros algo que de verdad puede cambiar una vida, y no por nosotros, sino en el nombre de Jesús. Porque Amén. lo que estamos haciendo en esto es exaltando el nombre del Señor, es contando y hablando de su maravilla. Estamos siendo sal en la tierra, ¿verdad? Y luz del mundo. Porque nos mandaron a hacerle testigos en Samaria, Jerusalén, en Judea, en San Pedro Sula, en Facebook, todos los rincones en del todos mundo. los rincones del mundo, Y en en Instagram, todos los- en YouTube. Así que aquí estamos. Y ustedes que nos siguen, compartan, denle like a cada una de nuestras videos y compártanlo, coméntenos qué les ha parecido, cómo han visto el episodio, si tienen alguna duda, si necesitan ayuda o quieren conocer al Señor, nosotros se los presentamos con todo el amor del mundo. Nos pueden escribir mandando sus datos, su teléfono, o cuéntenos su experiencia. Si el invitado, por ejemplo, con el testimonio tocó sus corazones, háblennos, que estamos abiertos para escucharlos. Gracias, Gamal, Bueno, a la orden, por que Dios los bendiga. acompañarnos. Gracias a Novus Film, a Beto, que nos acompañó hoy súper bien. A Aldrin Junior, Aldrin Aldrin, Junior. que lo extrañamos. Y a Byron Caballero, que se nos ha perdido otra vez, pero lo vamos a extrañar. Chicos y chicas, no se olviden seguirnos en nuestras plataformas. Nos encuentran en Spotify, en YouTube, en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. en todas las Plataformas plataformas que digitales. están disponibles ahorita. Ahí estamos y ustedes pueden compartir este mensaje de Buenas Nuevas Honduras. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche siempre. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.